graduada recientemente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, con una tesis que nos llamó muchísimo la atención, Alicia, porque trata sobre el folclore misionero sobre una década, la década del 60, y un grupo de autores, de intelectuales, podríamos decir, que de algún modo se planteó la necesidad y accionó en consecuencia de generar no sé si esto ya nos va a corregir ella, una música identitaria de Misiones. Ajá. Así es que bueno, hablemos músicas y danzas, ¿no? Hablemos con Gabriela entonces. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia y Miguel, te saludamos desde aquí. Muy buenas tardes, un gusto, un placer. Felicidades. Sí, felicidades a la flamante licenciada. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco de esto, ¿no? ¿Cómo te surge el tema de estudio, ¿no? Este camino a una hegemonía folclórica misionera, danza y música en la década del 60. La realidad es que parte de un interés netamente personal y de conocimientos previos, porque, bueno, desde muy pequeña bailaba folclore, pero sí sobre esta duda respecto de pensar, bueno, en Misiones, ¿qué nos representa como danza? Atendiendo que quizás cuando hablamos de folclore pensamos en Salta, en Santiago del Estero, con la samba, la chacarera, el gato, el carnavalito también. Entonces pensaba, bueno, ¿qué pasaba en el litoral y en Misiones? ¿No? ¿Cómo nos construíamos hacia afuera desde nuestros discursos y desde la construcción de la identidad? Y a partir de ahí aparecen personajes muy fuertes, ¿no? Como la señora de Odoneto, bueno, un grupo de personas, compositores. ¿Qué encontraste que estaban buscando ellos y qué finalmente nos han legado en esa década? Encontré una serie de discursos y de disputas que tenían que ver con comenzar a delimitar y a construir este discurso que bien dice respecto a una música y una danza para Misiones. En los años 60 se hablaba mucho y sobre todo de la galopa misionera o galopa regional, lo cual quizás adelantándome en el tiempo no va a ser una novedad que después se sancione una galopa Lucas Braulio Areco, que también fue un partícipe de esta década, como canción oficial de la provincia de Misiones. Lo que encuentro son discursos, apoyo financiero del gobierno provincial, de el director de cultura de la provincia, que había sido también Areco, y un montón de otras instancias que llevan adelante estos interesados, como bien se dice, Chiquita Aranda Doneto, una de ellos, en llevar hacia afuera a escenarios mayores como Cosquín o simposios o congresos en Buenos Aires, ¿no? Como estos espacios consagrados del folclore argentino, en donde se emanaba esta idea de que la galopa misionera era misionera, era la música que nos representa. Y algo que quiero resaltar es que es interesante ver que en realidad en los años esto se busca afianzar, porque ya empieza hacia fines de los años 50, considerando que en el 53 Misiones se provincializa y se da toda esta necesidad junto al movimiento provincialista de definir y delimitar ciertos aspectos que nos caracterizaran como provincia frente a un Estado-nación consagrado. Gabriela, es interesante esto que empezás a contar, esa década del 60 con lo que eso implicaba. ¿Qué pudiste reconstruir de esa década? ¿Qué estaba generándose en esta provincia, pensándolo también desde sus discusiones, sus apuestas desde la cultura también? ¿Qué estaba pasando en esa década? Considerándolo en relación a lo que sucede a nivel nacional, que para por ahí el que no sabe, los años 60 para el folclore considerado argentino es un periodo de auge. Misiones empieza a insertarse en estos festivales nacionales, como bien dije, ya hacia fines de los años 50, gracias a, podríamos decir, el interés de Aranda de Odoneto de incentivar esta promoción musical. No podemos dejar por fuera también a Aníbal Cambas, un historiador aficionado y consagrado dentro de la provincia de Misiones, y empieza a notar esto, ¿no? Una serie de, como defino yo en la tesis, productores culturales que no solamente se mueven hacia afuera, sino que hacia aquí adentro promocionan instancias que tienen que ver con, por ejemplo, el Festival del Litoral, que persiste hasta el día de hoy, Claro. con interacción de otras provincias que se entienden como litoraleñas, ¿no? Que buscan esta identidad también de región. Veo discursos que buscan separar
por decirlo así, ¿no? De alguna manera a Misiones del chamamé como una música netamente correntina, por todo también lo que implicaba el estigma del chamamé en los años 60. Esto quizás, comentándolo muy por arriba, el chamamé sufrió de estigma por los discursos del Estado-Nación, no representaba estas ideas del ser argentino en ese periodo. También encuentro que aquí en Posadas, sí, todo se concentraba aquí en Posadas, se crea una orquesta folclórica provincial para músicos que toquen la música misionera, que era la galopa misionera, según estos productores culturales. Encuentro promociones de festivales folclóricos, la necesidad también de venida de estos productores de que en las escuelas haya una integración de la música folclórica local, como la entendían ellos. Los simposios de Litoral, como ese espacio más académico y de discusión respecto de esa delimitación musical. Y digamos, la otra tensión era del otro lado del río, ¿no? Con la polca y con la poderosa presencia de la música paraguaya en la región. Pero totalmente, esa es una discusión que se abre de forma muy marcada, esta necesidad de diferenciarse no solo del chamamé, sino del Paraguay. El tercer capítulo de mi trabajo de investigación busca reflejar esto, ¿no? Que desde Posadas ese discurso hegemónico fue completamente resistido porque musicalmente la galopa se asimilaba a la polca paraguaya, como bien dicen ustedes, y a esta necesidad de tomar de la historia elementos que la integren, pero también que la separen de Paraguay. Entonces también era como un discurso muy contradictorio el que se emanaba, con músicas que no se pueden delimitar. Claro. Esto era, podríamos decir, una política de Estado de construir esta identidad misionera. ¿Y cómo reaccionaba la comunidad? ¿Qué pudiste reconstruir ahí? ¿Se sentía que era parte de esta disputa, que le interesaba, que se sentía contenida en eso que estaba pasando? Encontré varios artículos en un diario reconocido aquí de la provincia, en donde firmaban de forma anónima y se rebelaban en contra de estos discursos, si digo la verdad, porque consideraban que era un plagio, que no se encontraban elementos heurísticos que refieran a que la galopa era misionera, se funcionaba el chamamé, ¿sí? Que había otros elementos musicales también. A mí me interesó ver qué sucedían de forma muy breve, claro está, qué pasaba en otros territorios por fuera de Posadas. Y estas disputas aquí de resistencia también se daban en otros territorios. Y ahí aparecen otros ritmos y otras danzas que desde el discurso hegemónico posadeño no se contemplaban. Entonces, ¿habían resistencias? Claro que sí, todo discurso hegemónico tiene presiones que, insisto, no solamente estaban en Posadas, sino también se daban hacia afuera del territorio posadeño, quizás no como una necesidad de oponerse a lo que se emanaba desde aquí, desde Posadas, sino como una propia lógica de socialización que tenían las comunidades por fuera de la capital de la provincia. Bueno, Gabriela, sabemos que estás en el recreo, que no te podemos robar mucho tiempo, pero una última cortita. Me da la impresión de que aquí abriste una serie de puertas que pueden dar continuidad a este trabajo y seguir avanzando incluso hasta hoy, porque yo recuerdo peleas que siguen estando vigentes, como chamamé versus música misionera, por ejemplo. ¿Vas a seguir trabajando en esta línea? Me interesaría un montón. La realidad es que mientras presentaba la tesis me hacía un montón de otras preguntas. Claro que sí, me encantaría poder considerar los elementos afro, volver sobre el gualambao, que sé que es una discusión muy, muy, muy vigente, que también se menciona en la tesis, claro está, porque emerge en los años 60. Poder ver también qué discusiones se abren en torno a nuevos festivales, cómo Posadas recibe esos nuevos festivales que se vuelven también nacionales, a la par del Festival Nacional del Litoral. ¿Y qué pasa con la influencia de la música de Brasil también? Bueno, es otra discusión que la abro, esa es otra totalmente. Me gustaría centrarme en la costa del río Uruguay también. Digo, hay una serie de aristas que siempre van a quedar ahí, porque la tesis de licenciatura hay que cerrarla, pero que nos invitan, no solo a mí, a un montón de otros compañeros investigadores a adentrarse a la aventura.
Tal cual. Bueno, felicitaciones nuevamente y bueno, ya tendremos tiempo de charlar un poquito más prolongado. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer. Un Listo. abrazo. Que Chau, estén chau. muy bien. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, hablábamos, insisto, con la Se flamante... mete en una discusión. Pero sí, esto que decía ella del Gualambao, insisto, vos te vas a acordar, Pedro, estábamos en Félix de Azara, y como ahí, esa era una caja de resonancia de todo lo que pasaba en el pueblo y alrededor, se estaba llevando adelante el simposio, Sí. ¿no? Y creo que uno de nuestros móviles, no me acuerdo de quién, creo que era Luis Galarza, bueno, alguien estaba en el simposio, en el momento en que se armó un tole-tole de proporciones entre Ramón Ayala, que estaba ahí, en el lugar, habló de esto hace 10 años atrás, fácilmente, y el Chango Espaciuc, que era quien estaba llevando adelante la charla, ¿no? Le tocaba el turno al Chango y estaba hablando un poco de la presencia del chamamé en Misiones. ¿Y cuál era la polémica ahí? Y que para el Chango esto de decir el chamamé es correntino no tenía sentido. Ajá. Cosa con la que tiendo a coincidir, digamos. El chamamé es una música que hoy se baila en Minas Gerais, se baila, se toca y se compone en Minas Gerais, o sea, allá arriba. Claro. ¿No? Obviamente en Paraná, Santa Catarina hay chamameceros. Hay chamameceros en el sur de Chile. O sea, ¿cómo vas a decir? El chamamé pudo haber nacido en Corrientes, de hecho es así. Pero hoy es una música. Claro. Y más en estos tiempos de comunicación, son música prácticamente universal. Es como decir que el rock es estadounidense. No, ya el rock no es más estadounidense solo, es de muchas otras. Y Ramón Ayala defendiendo al Gualambao. El Gualambao como música, bueno, fue una... no sé si hubo síntesis, arrojamiento de sillas, pero casi. Me parece que, digamos, volviendo a Gaby, es riquísimo ese universo para seguir investigando. Ella hizo un recorte como hay que hacer en una tesis. 1960, algunos actores, Posadas como situación geográfica y hace ese análisis, pero da para mucho más. Vos preguntaste, metiste el dedo en la llaga. Si no vamos para el lado de Brasil, claro. vos te imaginás que hay una enorme cantidad de producción musical de autores misioneros que escriben en portuñol o en portugués. Música que tiene anclaje, obviamente, en esa región. Las radios. Las radios, sí. Son, para una formoseña que de música entiende nada, ¿cómo explicamos el Gualambao? ¿Qué es? ¿Vos que, a ver. No, yo no voy a decir lo que es el Gualambao porque tampoco soy misionero. Pero sí puedo decir que es una creación como muchas otras que se dieron más o menos en la misma época. Hugo Jiménez Agüero, por ejemplo, en el extremo sur de la Argentina, en Santa Cruz, toma elementos de la cultura agoniquenc, de la cultura de los tehuelches del sur, toma algunas formas de canción tradicional, Kaani, por ejemplo, es una, y trabaja sobre esa estructura, especialmente la estructura rítmica, y genera un ritmo nuevo, al que también llama como la forma tradicional, Kaani, pero que es una estilización de esa forma. Entonces, surgen más o menos en los 70, 80 incluso ya. Un poco más al norte, en la Patagonia, dos autores o dos escuelas, en el norte de la provincia de Chubut y en el Neuquén, también hacen lo mismo, dos autores, con la música tradicional, en este caso de los mapuches cordilleranos. Y ahí nacen dos formas del loncomio muy emparentadas entre sí, porque la matriz es la misma, ¿no? Y así podemos seguir nombrando cosas que van apareciendo en diferentes lugares, o cosas muy antiguas como la chaya en La Rioja, por ejemplo, o los cantos a capela de toda la cuenca andina, ¿no? Que son muy antiguos, algunos son hasta prehispánicos. Y en el caso del Gualambao lo que hace Ramón es tomar cosas que ya están en el mundo sonoro de la región. Lo nombraba Gabriela, ¿no? La polca, la música paraguaya tiene una influencia enorme. En Brasil también. En Brasil también. Entonces, hay ahí una matriz que viene del Paraguay. Claramente, Asunción es madre de ciudades. Y eso implica cultura también, ¿no? Entonces, hay un trabajo de un autor sobre una estructura preexistente y genera algo nuevo, pero que no nace de la nada. Entonces, hasta ahí es mi explicación sobre el Gualambao. Claro. No me quiero meter en... Es tema de otra tesis. Es tema de otra tesis. 16:46.